Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien, que estén todos bien junto con sus familiares. Si están viendo esta grabación es porque la clase del día de hoy no pude dar en vivo con ustedes porque mi nena mañana tiene que hacerse lleno de estudios porque está un poco enfermita. Bueno, hoy voy a estar desarrollando la unidad 7, salario y aguinaldo y salario mínimo vigente. Entonces le voy a compartir mi vía dispositiva para que podamos desarrollar la clase y ustedes puedan ver esta grabación y luego voy a habilitar el grupo para cualquier consulta que, que deseen saber sobre la materia. Bueno, esta es nuestra unidad. Voy a empezar a desarrollar la clase y a explicar para que sea un poco entendible y puedan comprender lo que quiero decir en el desarrollo de esta unidad. Bueno, unidad 7, salario y aguinaldo. Definición de salario es la remuneración debida por un empleador al trabajador por su prestación de un servicio en virtud de un contrato. Habíamos hablado en unidades anteriores sobre el contrato de trabajo, que es el que firma tanto el trabajador como el empleador, eh, donde establecen cuáles van a ser las condiciones de trabajo de esa persona y por ende cuál es el salario que va a percibir por ese trabajo. Bueno, entonces, ¿qué es el salario? Es la remuneración debida por un empleador al trabajador. ¿Por qué? Por los servicios que el trabajador presta a favor de la empresa, ya sea una empresa privada o una empresa pública. El artículo 227 del Código Laboral, a los efectos de este código, salario significa la remuneración, sea cual fuere su denominación o método de cálculo que pueda evaluarse en efectivo debida por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obras que éste haya efectuado o debe efectuar de acuerdo con lo estipulado en el contrato de trabajo. Tal cual como lo dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el salario? Es la remuneración, sea cual fuere la denominación, es la suma debida por el empleador al trabajador en virtud de un servicio o una obra prestada a favor del empleador. Bueno, ese es el concepto de salario. Que es la estipulación libre del salario límite. La estipulación que se hace es que no debe ser inferior al salario mínimo. No existe un máximo, o sea, no existe un máximo de salario, pero sí existe un mínimo que no debe de ser al salario mínimo legalmente establecido, que hoy por hoy la suma es de 2.189.000 y alguito. Bueno, vamos a redondear y vamos a dejar a 2.200.000. Ese es el salario mínimo legal vigente. El artículo 228 establece: el salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se establezca como mínimo de acuerdo con las prescripciones de la ley. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo me voy y quiero trabajar en un lugar, mi salario, o sea, el salario que me ofrece el empleador no puede ser menor que el mínimo legal establecido. Pero, volviendo a la realidad, esto no sucede. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está percibiendo menos del salario mínimo legal establecido por ley. Como había dicho en clases anteriores, cuando la necesidad es grande, uno acepta cualquier condición de trabajo, por más de lo que ella esté realizando sea
mucho trabajo o realiza varias cosas dentro de ese salario menos el mínimo que el empleador le ofrece como salario. Este es el caso de las empleadas domésticas, que tienen que ser niñera, tienen que ser cocinera, tienen que ser limpiadoras, tienen que ser planchadoras, o sea, hacen 4 a 5 trabajos por un sueldito de 1,5 millones, que ya es mucho. Hay gente que pagan 1 millón de guaraníes nada más y le hace hacer de todo y 24 horas, porque la empleada no tiene descanso en la casa. A cualquier rato se le levanta, a cualquier rato se le molesta y perciben menos del mínimo legal establecido por ley. Y saben que hoy por hoy el salario mínimo de la empleada se cambió. O sea, que el día de mañana, si ella te acepta el cobro de 1,200,000 mensual, el día de mañana, cuando salga de tu casa, puedes fácilmente ir a denunciarte ante el Viceministerio de Justicia y Trabajo para que se le quite su liquidación de salario más lo que ella dejó de percibir de lo que realmente le corresponde dentro del mínimo legal que decimos. Por ejemplo, si el salario de la empleada es 1,900,000 y el empleador le estaba pagando 1,5 millones y trabajó un año, entonces ese 400,000 se tiene que multiplicar por 12. O sea, todos los 400,000 en esos un año que le faltó, que ella dejó de percibir porque solamente el empleador le abonaba 1,5 millones, ella tiene derecho a cobrar todo. Inclusive te pueden sancionar otra vez porque saben que cuando vos contratás una empleada doméstica dentro de tu domicilio, sí o sí hay que ponerle ya IPS. Y las empleadas hoy por hoy te dicen, no, yo no quiero IPS. ¿Por qué? Porque un porcentaje aporta el empleador y otro porcentaje aporta la parte trabajadora. Entonces, para que no se le descuente esa platita, entonces te dicen, no, sin IPS nomás. Y no es así, porque el día de mañana el problema que podemos llegar a tener es mucho. Es así. Bueno, principios de igualdad del salario. Los salarios no deben ser desiguales por cuestiones de sexo, edad, raza, religión o afiliación política del trabajador. O sea, porque yo sea mulato, porque sea japonés o porque sea de otra religión, ya sea católica, mormón, evangelio, o porque sea de otra edad, o porque sea de otro sexo, no quiere decir que me van a pagar menos. O sea, el salario es igual para todos. ¿Cuáles son las clases de salario? Las clases de salario pueden ser por unidad de tiempo o jornal, por unidad de obra o a destajo, por producción sería, por comisiones, por el porcentaje de la venta y por participación cuando participa de las ganancias del empleado. Por participación es una vez que se paguen todos los egresos de la empresa, entonces queda la ganancia que serían el remanente que queda al pagar todo salario, luz, agua, internet, qué sé yo. Y ese que sobra se llama participación. Entonces, eh, queda un remanente, ¿verdad?, de lo que se liquidó durante el año. Entonces, esa ganancia es lo que se divide el empleador. Bueno, el artículo 230 dice el salario puede pagarse por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser semanal, puede ser por día o puede ser por hora. Por unidad de obra puede ser por pieza, tarea o a destajo. Y por comisión sobre las ventas o cobros por cuenta del empleador. Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato de trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad competente. No constituirá salario las colaciones, gasto de transferencia, gasto de viajes u otras prestaciones que se suministre al empleador con el objeto de facilitar la ejecución de las tareas. Bueno, ya hablamos de las clases de salario que pueden ser por tiempo, por jornal, por hora o destajo, por comisión o por participación, que es cuando se da en el concepto de las ganancias, ¿verdad?, de la empresa. Bueno, lo que te dice la ley es que el salario se puede pagar, ya sea puedes abonarle a tu parte trabajadora de forma mensual o de forma quincenal
o le puedes pagar semanal o por día o por hora. En el caso de la obra es por pieza, tarea o a destajo, o sea, está pues el que te cobra por metro cuadrado o por días trabajados o por la cantidad de cosas que realicen en el día. Y por comisión es por las ventas que realiza, por ejemplo, en el caso de las ventas de electrodomésticos, ¿verdad? El vendedor comisiona por cada artículo que vende. Entonces eso, el porcentaje de su comisión se ve sobre la totalidad de todos los productos que el vendedor haya vendido dentro de la empresa. Y en caso de que la remuneración en especie no se pudo determinar en el contrato de trabajo, este será fijado por la autoridad competente, que la autoridad competente es el viceministro, o sea que el viceministerio de Justicia y Trabajo, o sea que el Ministerio del Trabajo. Y en el caso de que no se pueda lograr estipular, se hace judicialmente. Bueno, forma, plazo y lugar y prueba de pago del salario. Respecto a la forma de pago, se hace en efectivo en moneda nacional y en especie hasta un 30% del total del sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que nosotros tengamos que cobrar nuestro salario debe ser de nuestra moneda nacional, a no ser que hayas pactado tu salario en dólar. O sea, tiene que ser entonces en dólar. Y en el caso de la especie hablamos porque hay empresas que tienen vales de supermercado y te dan vales, ¿verdad? Cuando el trabajador pide, entonces te da vale y ese vale es lo que nos puede pasar el 30% de tu salario. Respecto a la época de pago, puede ser semanal, quincenal, mensual, salvo la excepción en el tipo discontinuo que es de la tarea que realiza por hacer diario, semanal o quincenal. Bueno, entonces, con respecto a la época, puede ser semanal, quincenal o mensual, o también puede ser de por día o por hora. Lugar de pago tiene que ser en el trabajo o en el lugar que se pusieron de acuerdo tanto el empleador como el trabajador. El pago de todo salario deberá efectuarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y dentro de las 2 horas siguientes a la terminación de la jornada, salvo convenio diferente por escrito o en caso de fuerza mayor. Bueno, este habla acerca del pago del salario que debe efectuarse en días hábiles. Por ejemplo, si un fin de mes cae un domingo, generalmente las empresas privadas te suelen depositar antes de la fecha, que sería así, 31 es domingo, entonces te depositan 29, ¿verdad? Según unas empresas, ¿verdad? Pero otras empresas directamente te depositan al día siguiente hábil. Pero en la función pública se hace eh, en un periodo de 24 a 25 de cada mes. Es el depósito de salario de los funcionarios públicos. En el caso de las entidades privadas, suele ser de forma mensual, pero que a veces suele pasar el 30 o 31 del mes. A veces suele ser el depósito del 1 al 5, te suelen depositar dinero. Y a veces sí que vienen botabú y te depositan pasado el 5. Bueno, el lugar de pago es el lugar de trabajo, a no ser que hayas pactado con la empresa que se te deposite en tu cuenta corriente, ¿verdad? Que en el caso de los funcionarios públicos, todos tienen tarjeta BNF donde se les deposita su salario. En el caso de las entidades privadas, hay algunos que tienen tarjeta para depósito, otros que cobran en ventanilla por sobre, ¿verdad? Y en el sobre obviamente está su dinero. Bueno, prueba de pago, el recibo de sueldo correspondiente. En nuestro caso, el empleador, ¿cómo va a probar? Con la boleta de transferencia a la cuenta del trabajador. Y en el caso de, si es que cobras en ventanilla, te hacen firmar un documento de que recibiste el tal monto en concepto de salario y te hace firmar. Prohibición de renuncia al salario, que el trabajador no podrá renunciar a su salario. Bueno, pero este es literal, porque hay algunos
que, por ejemplo, albañil, electricista que deben o le deben a otras personas, entonces le dicen, le hablan, bueno, yo te puedo pagar, pero con mi trabajo. Te puedo hacer esto, aquello y eso. Entonces no se le paga y es lo que pone a disposición de su mano de obra y realiza el famoso trueque. Entonces, si, por ejemplo, Josías me debía 200.000 guaraníes y el arreglo que yo voy a hacer en mi casa cuesta 200.000 guaraníes, entonces ahí directamente se hace el famoso trueque. Intercambiamos trabajo por una deuda que el trabajador tenía con mi persona, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, que el trabajador no puede renunciar a su trabajo, pero hoy por hoy se está dando mucho esa figura, más con la situación que estamos atravesando, que está un poquito jodida. Entonces hay mucha gente que ofrece su mano de obra por alimentos, por caja de leche. Yo suelo ver mucho en las redes sociales eso. Prohibición de descuento. El empleador no podrá descontar del sueldo del trabajador, salvo sentencia judicial por prestación de alimentos, por daño y extravío de los elementos del trabajo del empleador o daños a la propiedad del empleador, por aporte provisional, previsional puse ahí, perdón, por aporte provisional, por aporte sindical y por autorización expresa del trabajador. Bueno, a lo que se refiere esto es que está prohibido que el empleador le descuente a sus funcionarios, pero existen excepciones. En el caso de la sentencia judicial que habla como ejemplo de la prestación de alimentos, saben que cuando la mamá o el papá que quedó con la criatura y demanda prestación de alimentos, eso el juzgado por oficio quita un oficio y va en el trabajo del papá o la mamá, donde dice que le tiene que descontar tanto por ciento de su salario y depositar en una cuenta. En esos casos el descuento está permitido. Y en otros casos es cuando el trabajador pierde o daña o pierde elementos de trabajo que son del empleador, que le dieron en confianza al trabajador para que él manipule y este no cuidó como correspondía. Bueno, prescriben al año la posibilidad del reclamo por recargos salariales. Bueno, prescriben al año, esto quiere decir que si en un año vos no reclamaste a la empresa lo que te adeudaban o lo que te debían, prescríbalo un año, ya caducó tu derecho. Las acciones acordadas por este código derivadas del contrato individual o colectivo de condiciones de trabajo prescribirán al año de haber ellas nacido, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. El aguinaldo. El aguinaldo no puede prescribir porque ese es un derecho que todo trabajador tiene. Cuando se te echa de la empresa y se te preavisa, porque algunos son vivos y te preavisan, porque donde uno más lleva dinero cuando sale una empresa es con el preaviso por la antigüedad que tiene. En este caso, cuando te preavisan que que van a prescindir de tu contrato, uno tiene que igual irse y solamente ahí lo que te va a pagar es tu salario más tu aguinaldo proporcional y tus vacaciones proporcional. Ese es lo que te van a pagar. Bueno, el aguinaldo, concepto, es la remuneración complementaria equivalente a un promedio de un mes de trabajo pagada el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si Lizzie entró a trabajar en un lugar en junio y en diciembre tiene 6 meses de salario, esos 6 meses de salario se divide dividido 12. ¿Para qué? Para quitar su aguinaldo proporcional por los 6 meses. En el caso de que tengas un año de antigüedad, es salario más otro salario que sería el aguinaldo. Porque el aguinaldo, ¿cómo se procede a calcular el aguinaldo? Se suma todos los salarios percibidos durante el año y se divide dividido 12. Por eso dice ahí, es la remuneración complementaria equivalente a un promedio de un mes de trabajo, pagado al 31 de diciembre. Entonces lo que se hace es se suma todo el salario y se hace dividido 12. ¿Qué incluye el aguinaldo? No solamente el salario, incluye horas extras, eh, por ejemplo, bonificaciones,
gastos por responsabilidad en el cargo, todo lo que vos percibiste durante un año o desde el momento que ingresaste a la empresa, todo eso se suma y se divide por 12. Método de cálculo. Método de cálculo. El aguinaldo se calcula sumando todos los salarios anuales, como le expliqué, y se divide por 12. Cuando el trabajador deje el servicio del empleador, sea cual fuese la causa, se le deberá pagar el aguinaldo proporcionalmente hasta el día de dejar el trabajo. Si yo ya tenía un año de antigüedad, que se cumplió en enero, y trabajé enero, febrero, marzo y abril, pero yo cobré mi aguinaldo el 31 de diciembre del año pasado. Pero resulta ser que por X motivo se prescindió de mi servicio. Entonces el empleador sí o sí me tiene que pagar mi aguinaldo proporcional por 3 meses, más mi vacación proporcional que corresponde por los 3 meses. En el caso de que, por ejemplo, me correspondía 2 días, se me pagan los 2 días de vacación proporcional. Bueno, cuando un trabajador deje el servicio de un empleador, sea por su propia voluntad o por haber sido despedido, percibirá además de la indemnización que le correspondiera la parte proporcional del aguinaldo devengado hasta el momento de dejar del servicio. O sea, sí o sí cobra vacaciones proporcionales y aguinaldo proporcionales, por más que no haya completado su año dentro de la empresa. Época y prueba de pago, el aguinaldo se paga el 31 de diciembre y es el recibo del aguinaldo prueba de pago, o sea, tu depósito de transferencia, ¿verdad? Inembargabilidad, el aguinaldo obviamente es inembargable, no se puede embargar, eso la persona debe de cobrar enterito, pero no sé si escucharon alguna vez que, por ejemplo, el BNF y otros bancos, ¿verdad? Como entra como una plata que recibe el trabajador, también le descontaba. O sea, descontaba el salario normal fijo y cuando le depositaba, ya sea la empresa privada o pública, a su cuenta el aguinaldo, automáticamente pues el banco te descuenta si tenés alguna deuda o algún crédito con ese banco, automáticamente te descuentan. Y la gente ahí empezó a planearse todo porque le descontaron. Llamaban al banco y ¿qué le dijo el banco? Que 48 horas después se le iba a volver a reacreditar a su cuenta. O sea, se iba a hacer una regresión de ese descuento y se iba a volver a depositar el dinero en la cuenta. Bueno, el aguinaldo es inembargable. ¿A los cuántos años prescribe el derecho para que uno pueda exigir su derecho de pago de aguinaldo? A los 1 año. O sea, si el 31 de diciembre no te pagaron y vos continuaste trabajando en la empresa, prescribe a los 1 año. Bueno, anticipo de salario. Este creo que muchos ya hicimos alguna vez. ¿Qué es el anticipo de salario? Es el vale o retiro de dinero adelantado por parte del trabajador. El empleador no podrá descontarles del salario más del 30% y en ningún caso cobrará intereses por ello. Un anticipo de salario es lo que normalmente se suele realizar en las empresas privadas, donde hacen seguramente una nota o piden al administrador un anticipo de su salario por X situación, ¿verdad? Entonces le hace firmar un papelito donde le dice que, qué sé yo, del sueldo mínimo que le correspondía, retiró 500.000 guaraníes en vale de dinero, ¿verdad? Le hace firmar todo y después cuando va a llegar fin de mes y se va a proceder a la elaboración de la planilla de pago de salarios, directamente descuenta esos 500.000 y cobra lo que corresponde. Bueno, hasta aquí llegamos con la unidad 8 sobre salario y aguinaldo. Unidad 7, perdón, sobre salario y aguinaldo. Como les dije, voy a habilitar el grupo para que podamos charlar o podamos interactuar ahí en el caso de que tengan alguna duda. Me di cuenta que al ser el material de la clase, o sea que el material de la clase 5 y 6, pero no alcé el video. Bueno, mañana voy a alzar. Bueno, vamos a continuar.
Lastimosamente no les puedo preguntar si entienden porque estoy grabando la clase, pero como les dije, voy a habilitar el grupo para que puedan preguntarme lo que ustedes deseen saber o la duda que tengan. Unidad 8, salario mínimo. Salario mínimo legal es aquel suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, consistente en qué: alimentación, habitación, vestuario, transporte, previsión, cultura y recreaciones honestas, considerándolo como jefe de familia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el artículo 249? Que salario mínimo, entre comillas, es aquel que consiste, o sea, es aquel destinado para satisfacer las necesidades de una familia. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que el trabajador tiene que lograr hacer con su salario mínimo? Tiene que alimentar, tiene que vestir, tiene que pagar el transporte, tiene que hacer la previsión, que sería en este caso la previsión de el famoso el seguro médico, recreaciones, y aquí falta la educación, que es lo más caro, que un sueldo mínimo, yo no sé, pero la gente hay gente que se sabe administrar con ese sueldito mínimo. 2.200.000 es poquísimo. Imagínate si tenés 3, 4 hijos y están en etapa escolar, es poco. Por eso es que la gente está ofuscada, está enojada, está pichada y hacen todas estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque mucha plata desapareció y no saben justificar dónde se fue el dinero que se prestó. 1.900 millones se prestó. Después todas las ayudas que vinieron del extranjero. Al funcionario público 3 meses se le descontó no sé cuánto por ciento de salario, pero en el caso de mi mamá 1,5 millones le descontaban mensual, y hagan la suma. ¿Cuántos funcionarios públicos hay en el Estado? ¿Qué se hizo con ese dinero? Nuestra salud cada vez está peor, estamos mal, y el Estado pretende que con un sueldo mínimo una familia de 5 o 6 personas pueda salir adelante. Es poquísimo, pero ya de valer, ya de paraguayo, ya de valer, porque con esa poquita plata que uno tiene puede salir adelante con su familia. Hace malabarismo para salir adelante con esa platita. Y hay algunos que ni siquiera el mínimo ganan, ni siquiera el mínimo. Que valoro y respeto muchísimo a esas personas que se manejan con menos del mínimo. O, o el marido gana menos del mínimo y la señora es empleada doméstica o limpiadora o planchadora. Imagínense, chicos, imagínense, estamos mal. Factores para la fijación del salario mínimo. O sea, ¿cuáles son los factores que se tienen en cuenta para poder aumentar el salario mínimo? Que cuando se reúne el consejo del salario mínimo, no sé si alguno haya escuchado. Bueno, los factores son costo de vida de la familia obrera. O sea, cuánto es lo que gasta la familia obrera. Nivel general de los salarios, condiciones económicas del conjunto obrero, edad del trabajador con respecto a su productividad. Al analizar el salario mínimo se tiene en cuenta que el salario determina el nivel de vida de la familia del trabajador y que el aumento gradual debe atender la relación de la productividad, ya que de no hacerlo podría causar mayores daños económicos. O sea, ¿qué daños económicos te puede ocasionar pagar un sueldo mínimo? Que sea ¿cómo se dice? Razonable al nivel de todo esto que citamos. ¿Que para qué sirve el salario mínimo? Para alimentación, habitación, vestuario, transporte, para la parte de salud, cultura, recreación del niño, de la niña. Y es así.
Consejo Nacional de Salarios Mínimos. ¿Por quiénes integran y cuáles son sus atribuciones? El Consejo Nacional de Salario Mínimo funciona en la sede administrativa del trabajo. Está integrado por el director del trabajo, que es el viceministro del trabajo, 3 representantes del Estado, 3 representantes de los empleadores y 3 representantes de los trabajadores. Sus atribuciones son dictar su propio reglamento, conceder audiencia a quienes lo soliciten y a recabar información del sector privado y público para ejercer su función. O sea, esa es la función del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Está integrada por el viceministro de Justicia y Trabajo, o sea, el viceministro del Trabajo, porque ahora se dividió. 3 representantes del Estado, 3 representantes del empleado y 3 representantes de los trabajadores. O sea, en total, ¿cuántos son? Un director, 3 representantes del Estado, 3 representantes del empleador y 3 son 10 personas. Edad para su goce del salario mínimo. A partir de los 18 años de edad cumplido, uno ya puede acceder al goce del salario mínimo. El salario mínimo es debido a todo trabajador mayor de 18 años de edad por día de trabajo ejecutado dentro de la jornada legal. Podrá establecerse salarios inferiores a la tasa mínima para aprendices y personas de deficiente capacidad física o mental legalmente comprobada. Pero saben, hoy por hoy, hace mucho ya existe la ley de inclusión y sí o sí van a ver siempre en una empresa privada o pública personas con capacidades o habilidades diferentes a las nuestras, pero que también son muy, eh, son muy inteligentes y son muy hábiles en otras cosas. Efecto jurídico de la fijación del salario mínimo. Al modificarse el salario mínimo, se actualizan automáticamente, sin necesidad de nuevo contrato, los contratos laborales existentes. Bueno, ponele que Lizzy, Josías, Gladys y todos los compañeros firmaron un contrato de trabajo por un salario mínimo. Y el salario mínimo a la firma del contrato de trabajo era 1.900.000 guaraníes. Y resulta ser que al día siguiente de que Gladys, Josías, Lizzy y demás compañeros firmaron ese contrato, subió el salario mínimo. Entonces eso no quiere decir que todos los trabajadores que firmaron ese contrato van a volver a firmar. Directamente se actualiza el salario mínimo, al salario mínimo. Entonces si firmaron por 1.900.000, directamente se actualiza a 2.200.000. Es así. Publicidad por todos los medios de comunicación posibles. Bueno, la publicidad del salario mínimo legal vigente cuando se modifica. No sé si ustedes cuando se van a cualquier empresa o lugar de expendio de comidas tienen pegado por su pared el salario mínimo legal vigente y cuánto es la jornada laboral por día, o sea, cuánto se paga por día. Yo suelo ir al centro, a un bar que se llama Leo y ahí tiene todo pegado, también tiene pegado ahí en el Poder Judicial, también tiene pegado ahí en ese Lido Bar, tiene pegado ahí por la estación de servicio, o sea, porque ese tiene que ser de público conocimiento, ¿verdad? ¿Y a los cuántos años prescribe? Eh, prescribe el derecho de solicitar y exigir el pago de tu salario a los 1 año. O sea, todo prescribe a los 1 año. Si a los 1 año vos no hiciste lo que tenías que hacer, directamente prescribe y después ya no podés reclamar más. ¿Qué es la asignación familiar? Seguro algunos que trabajan en empresas eh, públicas o privadas saben aquella de las bonificaciones familiares que te pagan por hijo hasta cumplir los 18 años de edad. Cumple los 18 años de edad, ese año o en ese mes, por ejemplo, si tu hijo cumplía en diciembre 18 años, automáticamente en noviembre ya te descuenta y diciembre ya no te abona, porque ya cumple la mayoría de edad. Las asignaciones familiares son la ayuda que te da la empresa, ya sea pública o privada, por los hijos que tenés. Hay algunos que pagan 1, 2, hasta 3.
Asignación familiar, concepto y caracteres. Es el subsidio que el empleador debe al trabajador, al equivalente al 5% de su salario mínimo por cada hijo, biológico, adoptivo o extramatrimonial. Baje dice biológico, del señor y la señora, dentro del matrimonio. Después tenemos el adoptivo, que es cuando una pareja no puede tener hijos, entonces adopta. También tiene derecho a cobrar la bonificación, la asignación familiar. En el caso extramatrimonial, que no es dentro del matrimonio, que es el famoso ocárabe, también tiene derecho a percibir una prestación por ese hijo extramatrimonial. Solamente que para que éste cobre, tiene que estar bajo su dependencia. Bajo su dependencia quiere decir bajo su cuidado. ¿Cuáles son los caracteres? No es parte del salario o una prestación o un subsidio, o sea, es más bien una ayuda. Nace el derecho cuando nace la dependencia del nuevo hijo. Es obligatorio como con el salario. Es percibido por el trabajador. Es inembargable. Y su régimen legal es provisorio. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que una vez que cumple la mayoría de edad, automáticamente te cortan la asignación familiar. La asignación familiar no puede formar parte del salario a los efectos del pago del aguinaldo ni de las imposiciones hechas en concepto de seguridad social. Ella no puede ser cedida ni embargada. O sea, eh, yo, Lilian Pérez, no puedo venir y decirle a, a Junior, te cedo mi asignación familiar. Toma, te cedo. No, no se puede. No se puede ceder esos derechos. Se abonará la asignación familiar simultáneamente con el salario en la forma íntegra. O sea, cobras tu salario y cobras tu asignación familiar. Y también hay otra figura que se llama ayuda escolar, que te depositan o entregas, por ejemplo, la constancia de que tu hijo o tu hija se inscribió en el colegio y automáticamente eh, fines de marzo te depositan la famosa ayuda escolar. Que no sé, la verdad que nunca consulté si la parte privada tiene lo mismo, pero sé que en la función pública es así. La parte privada, no sé, tengo mis dudas. Condiciones legales en las que debe encontrarse su hijo o el hijo o el hijo del beneficiario, o sea, de quien va a cobrar este dinero. El hijo debe ser menor de 17 años de edad, debe hallarse bajo la patria potestad del trabajador, que la educación y la crianza sean a expensas del trabajador y que resida dentro del territorio nacional. Y en el caso del hijo discapacitado no tiene límite de edad. En el caso de que no tiene límite de edad, que va a cobrar de por vida la asignación familiar hasta que se muera. Pero en el caso de que se tenga, que no sea una persona diferente, que no tenga una habilidad o una capacidad diferente a la nuestra, es hasta los menores de 18 sería. Porque cuando cumplís, vas a tener 17 y ponerle que en noviembre cobró tu mamá o tu papá esa bonificación familiar y vas a cumplir 18 de diciembre, automáticamente te dan de baja en diciembre, no te pagan más por ese mes. Y en el caso de los discapacitados, que no se dice más discapacitados, se dice personas con habilidades o capacidades diferentes, no tiene límite, va a cobrar de por vida. Extinción del derecho. Cuando el hijo cumple 18 años, al dejar de estar bajo la patria potestad o dependencia económica del trabajador o cuando resida fuera del territorio nacional, también se extingue cuando el sueldo supera el 200% del valor del salario mínimo legal. Bueno, cuando se extingue, cuando ya tu mamá o tu papá cobra dos salarios mínimos juntos, automáticamente ya, ya se extingue la asignación familiar. Y en el caso de que cuando el hijo cumpla también 18 años de edad y dejó de estar bajo la patria potestad del papá, es quien decide con nosotros, por nosotros todavía, cuando somos menores de 17. Pero una vez que somos mayores, mayores de 18, pues uno ya puede ejercer su derecho como mejor le corresponde. Y en el caso anterior,
En el caso anterior, para que cobre, para que cobre el trabajador debe ser menor de 18 y tiene que estar bajo la patria potestad de su padre. Cuando decimos bajo la patria potestad es bajo nuestro cuidado, bajo nuestro techo, bajo nuestras reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de que hay pues dice que tiene que vivir con el papá, pero hay papás que igual le solicitan cobrar por el hijo, porque tienen los documentos de su hijo y ese que cobra esa asignación familiar por ese hijo que quedó con la mamá, ese es algo que le corresponde a la mamá o a la persona quien tenga a los chicos. Pero lastimosamente hay varones, no quiero englobar y poner todo en una misma bolsa, porque hay padres que se comportan como corresponden y hay otros que dejan mucho que desear, porque esa ayuda escolar o esa bonificación que reciben por los hijos ese es algo que le corresponde a la mamá, porque la mamá generalmente somos las que quedamos bajo, o sea, son las mamás lo que generalmente le llevan a los niños con ella. Es así. Bueno, y con esto terminamos la unidad 7, la unidad 7 y 8. Como les dije, eh, voy a habilitar el grupo para cualquier consulta o duda que tengan con respecto a esas unidades. Y voy a alzar la clase de la unidad 5 y 6 que grabé, que alcé el material, pero no alcé la grabación. Y bueno, nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, que tengan un excelente fin de semana con la familia y cuídense chicos que la situación está jodida. Lleven su tapabocas, su alcohol en gel en los lugares que se van, pero mi recomendación sería que se queden en casa y que cuiden a los suyos. Bueno, nos vemos. Chao, chao.